Pues les imaginan, aquí estamos en un sector que es muy de conocimiento del día a día de José Pablo y pues el código internacional que tiene Guatemala, ustedes ya pueden identificar de qué se trata y de dónde a qué nos referimos. Importante, el titular dice por dos rutas encaminarse. Una, la de la selección cerrando eliminatoria. Uno hubiese querido otra cosa diferente, pero lo que hay es eso de que antes del partido de este martes contra Surinam, ya en las matemáticas de la propia eliminatoria nos dicen chao. Pero platicando ya con muchísimas personas, incluyendo quien tengo aquí a mi derecha, pues hay un tema relevante que es Sí, cómo terminemos el ranking FIFA por la puntuación. En este caso no es lo mismo terminar con 5 que terminar con 8. correcto. Y respecto a los otros grupos también, todos los juegos, los 6 juegos a partir de las 7 de la noche. Y la parte doméstica está lo de la inducción con el titular de Mixco, el líder otra vez del campeonato. Pero con la selección que le podemos compartir a la gente, gusto saludarte. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal a todos? Un gusto, como siempre, saludarlos, acompañarlos una vez más aquí en Contacto Deportivo. Pues bueno, seguimos tristes, ¿no? Creo yo que es innegable, en este caso, el sentimiento que uno puede llegar a sentir luego de tan dura derrota, ¿no? Que ha sido muy dolorosa, que ha sido hasta complicada de absorber, principalmente por la forma en la cómo se dio. Se arrancó perdiendo feamente, con errores puntuales y claros. Y luego hubo una ligera, digamos, esperanza o ilusión, ¿no? Cuando se logró conseguir el empate, que brevemente se marchitó esa ilusión por la anotación de la formación de Panamá, que terminó de sentenciar cualquier posibilidad existente, ¿no? Para Guatemala. Doloroso en todo sentido, creo que la afición hizo lo suyo, cumplió, fue, eh, vivió la eliminatoria como nunca antes. Y pues creo que se va muy triste, ¿no? Luego de haber hecho grandes esfuerzos que van más allá de lo económico, sino también de esfuerzos de movilidad, de esfuerzos para comprar las entradas, ¿no? El tener que pernoctar varios días antes en un lugar, el pasar frío, permisos laborales, vacaciones o lo que sea, o si son comerciantes, ni siquiera generar ingresos, ¿no? Para poder comprar las entradas que ya de por sí están sobrevaloradas por el tema del aforo y demás, de, de agregarle, digamos, todas esas dificultades y complicaciones para las marcas. Creo que en la historia, no sé si había habido en la historia del fútbol de Guatemala algún momento en donde tantas marcas se hubieran unido a la federación para patrocinarle y para poder estar en un momento histórico. Es una cosa impresionante todas las marcas que se unieron y estuvieron formando parte de. Creo que es un gran golpe precisamente por la inversión económica que hicieron y lo que creyeron en cuanto al proyecto. Y bueno, en general el público, ¿no? Toda Guatemala que creo yo no se había unido desde hace un muy buen tiempo atrás en un acontecimiento, un evento que literalmente paralizó el país. O sea, todas las noticias del día era lo que pasaba en torno a esa elección y a la hora del partido, yo le diría que casi que el 90% de la población guatemalteca estaba viendo el partido. O sea, habrá sido contado quizás las personas que estaban haciendo o realizando alguna otra actividad, pero la gran mayoría están enfocadas justamente en eso, ¿no? Entonces, es triste observar el desenlace, lo cerca que se estuvo, y habrá que ver cuánto tiempo más pueda pasar para que volvamos a estar así de cerca. Esperemos que pueda ser lo más pronto posible y que se vuelva, digamos, habitual que Guatemala pueda tener un cierto nivel de competitividad, ¿no? Porque anteriormente lo que ha pasado es que rápido quedamos fuera, entonces quizás por eso no duele tanto, o sea, sí duele, pero no demasiado porque la diferencia es de que esta eliminatoria se caracterizó porque llegamos muy lejos, llegamos a la penúltima jornada con vida, con posibilidad de clasificación y directa. Entonces eso termina de doler, ¿no? Pero sí, desde el 2000, desde la eliminatoria del 2006 que no sí, estábamos en esa cuadrangular final, digámoslo así, que anteriormente era hexagonal, de ahí se convirtió en octogonal y ahora pues lo de los grupos que ya ustedes conocen, eh, pero nunca habíamos estado tan cerca. O sea, entonces creo que eso es importante. Hay que esperar el partido con Surinam, creo que hay que hacerlo de la mejor manera. Los puntos cuentan, hay que empezar a pensar en el 2027, en donde la selección va a tener, digamos, ya sus
primeros chispazos, ¿no? Dependiendo mucho de cómo estemos, porque si arrancamos desde abajo, sí será en el 2027. Si no arrancamos, digamos, desde abajo, si no estamos, puede ser incluso hasta más adelante, ¿no? En una siguiente fase, aunque Y aparte está el Nations League, no sé qué ajá, piensas. podríamos tener ya los Copa Oro compromisos también. de Nation League y de Copa Oro, que creo que también terminan siendo muy buenos. Hay una proyección buena o positiva, creo yo, con el tema de los jóvenes, jugadores como Olger Escobar, como Arquímedes Ordóñez, eh, Rudy Muñoz. como Rudy Muñoz, que son muy jovencitos, ¿no? Son muy, muy jovencitos y que, bueno, el mismo Jonathan Franco, que se pueden seguir puliendo, que se pueden seguir trabajando y que van a llegar con más recorrido, digamos, con más partidos internacionales a una futura eliminatoria, aunque claro, esto debe ser integral, ¿no? No únicamente de un par de jugadores, sino del grupo colectivo como tal. La esperanza está. ¿Qué es lo que vaya a pasar? Pues es incierto. Ahí sí que nadie sabe qué es lo que va a pasar, si va a continuar Tena, si no va a continuar Tena, si va a venir alguien más, todo eso. Si fueras querido No. del país, lo dejas. Yo creo que ha hecho un buen trabajo. Hay que ver ciertas cosas del contrato, ¿no? Que no Como se vaya tanto a México. el tema del salario, diría yo. O sea, por lo menos de aquí, o sea, creo que sí debería haber una continuidad, pero seamos realistas, ¿no? Todo el 2026, ¿qué va a poder trabajar Luis Fernando si no va a haber ninguna participación de absolutamente nada? Tal vez algún amistoso podría ser de preparación de cara al Mundial para algún equipo que pueda estar interesado en jugar con Guatemala, pero de ahí nada más. Entonces, realmente creo yo que hay que ser conscientes. Uno no puede cobrar por no trabajar, o sea, eso no es ético, no es correcto. Entonces, también creo que la federación tiene que saber y entender correctamente cuáles son las necesidades, no solo echarle la culpa a un técnico o a un grupo de jugadores, que no es su culpa ser, digamos, los mejores del momento cuando en general el nivel promedio no es el mejor o no es el ideal. Entonces, por eso les digo que esto es integral, también tiene que haber un compromiso por parte de los clubes, ¿no? De poder apostar más al futbolista joven, de mejorar las condiciones, de profesionalizar en general el fútbol de Guatemala, porque queremos resultados y pensamos que es tan fácil como soplar, pero realmente si usamos el trébol es porque consideramos que era como lo mejorcito que hay, Gustavo. Y Panamá casi que se rió de la infraestructura que teníamos. Y esto no es culpa en general de la federación, es culpa de la infraestructura global del fútbol de Guatemala que hace que estemos atrasados en muchos aspectos, ¿no? Creo que la iluminación es muy buena, el terreno es relativamente decente, la comunidad pues puede ser debatible, creo que los habían hecho lo mejor posible y creo que ha estado bien, pero lo que pasa es que tampoco tienen competencia, ¿no? Si tuvieran competencia y tuvieran otros clubes que se pusieran las pilas e hicieran mejores estadios y invirtieran más en infraestructura, ellos también quisieran ponerse el tú al tú. El problema es que como nadie lo hace, pues todo el mundo alquila, mira, o sea, ningún club tiene un estadio propio, Gustavo. O sea, eso Y eso es de municipal tampoco. no, por eso le digo, de primas a primeras, desde ahí ya estamos mal. Entonces, yo creo que son muchos aspectos que deben de mejorarse, ¿no? Y que deben de trabajarse de cara a eliminatorias futuras para que la excepción no siga. Creo que como jóvenes todos soñamos en algún momento que se cumpla ese sueño, ¿no? Y qué triste que ese sueño se vaya a cumplir, pero vaya a ser más porque el Mundial se va a convertir en invitación que en calidad y capacidad, ¿no? Porque si lo suben a 60 selecciones, que creo que es lo que quiere hacer la FIFA, ahí seguramente sí vamos a ir, pero porque va a ir todos, y ese no es el chiste. O sea, no se trata de ir solo por ir, sino se trata de capacidad de competitividad, como si hubiera podido ser en este eliminatorio. Bueno, hablando de grandes, República Democrática del Congo eliminó en penales a Nigeria, el Sí. país más poblado de África. Las Águilas Verdes, chavos de cualquier posibilidad de ir por lo menos a marzo. Yo voy a poner un ejemplo que me impactó. Este domingo en la sala deportiva en radio, en Nuevo Mundo, escribió una persona de Tishkán. Sí. Tishkán es lejísimo. No sé cuántos de ustedes que nos están captando conozcan esa zona de Tishkán. Bueno, pues él logró los 3 boletos Sí, sí. para sus hijos de 15 y 12 años. Y los 3 para el juego contra Surinam. Pero me escribió de que se habían regresado el viernes porque ahí usaste una palabra que encaja y encuadra, se marchitó. Y entonces me escribió de que iban a estar en hotel, iban a estar en alimentación y el partido ante Surinam ya no tenía el efecto. Entonces fue general, invirtió los 1.590 a razón de 500 por entrada y los 30 Sí, sí. cobrada de comisión la empresa costarricense que manejó el tema.
Y así es, a ver cuántos ejemplos habrán de gente, y sobre todo esta que hizo un esfuerzo económico, desplazamiento, etcétera, para estar presente, ser de los privilegiados que estuvieron en el estadio Manuel Carrera. Y esto tendría que de alguna manera calarle, empezando por los directivos y rematando con los jugadores y cuerpo técnico, porque sacrificios hubo al por mayor, y yo lo he dicho a infinidad de personas, y ahora con todos ustedes acá en contacto contigo. Un partido de ese calibre, de esa envergadura, de esa importancia, no puede dar margen a tanto error. Error habrá porque todos somos humanos, de repente yo les puedo decir una palabra que no encaje con lo que estoy diciendo, porque es esa condición de Sí, sí. humanos que tenemos. Pero así que se dé una seguidilla y una seguidilla, y aparte que no lo va a decir casi, creo que nunca, el técnico cambió el sistema para ese partido porque no tenía un jugador que va a volver mañana, y entonces sacó del medio campo a alguien que estaba muy cimentado ahí, aunque con alguna experiencia, pero en sub-20 ahí atrás, y entonces se provocó un desbarajuste, un desajuste de engranaje que, bueno, se pagó la forma como por el sector derecho nos hicieron las jugadas de los primeros goles, y por el otro sector derecha de ataque de ellos se gestó la jugada del gol que nos aceptó, aunque lógicamente la hombrada y el empeño que pusieron para empatar y salir del 2-0 al 2-2 tampoco alcanzaba. Los mataba a ellos también por lo que había hecho ya Surinam. Y lo otro, pues, es el tema nacional. ¿Qué te dices el Mixco que expugnó el Marquesa de la Ensenada y que callaba la boca, incluso ahora usando bastante el técnico, porque así se fue dando la cosa, los jugadores sub-21 para cumplir con el límite que está establecido reglamentariamente hablando? Y por el otro lado, Mixco muy bien ahí arriba y Comunicaciones muy mal ahí abajo en el puesto penúltimo y lleno de patojos, incluidos Digo, varios de los que entraron de relevo, patojos, los sepultaron con 3-1. Así que Comunicaciones, gente crema que nos captan, de estar de pésame absoluto, o como la camisa negra que no soy de Juárez. sí, yo creo que pues hemos visto diferentes contrastes, ¿no? Por un lado, creo que lo ha hecho muy bien Misco. Creo que ha arrancado con el pie derecho para este torneo y temporada en general. Creo que nos ha sorprendido positivamente a todos, contrastando mucho con lo que ha pasado y con lo que ha sucedido, en este caso, eh, pues bueno, con comunicaciones que no le ha ido nada bien, al contrario, anda grave, parecido el caso de Shela, ¿no? Que ha sido, digamos, muy cuestionado a nivel nacional en cuanto al rendimiento y al nivel mostrado, y contrastando en este caso con Antigua y con Aurora, diría yo, que andan muy bien, ¿no? Entonces, creo que ya está muy claro, muy evidente quiénes son los que van a pelear por el campeonato. Ahí está Misco, Municipal, Antigua y Aurora, que creo yo pondría, digamos, como eh, los equipos potencia de este torneo, y los que pareciera que no tienen, digamos, mayores posibilidades o aspiraciones a poder pelear porque futbolísticamente no se les ha visto algo interesante, pues ahí abunda, diría yo, entre la formación de Guastatoya principalmente, Comunicaciones, no descartaría Blanco, lo que está haciendo Mitlán, Achuapa, y por otro lado, la formación de Shela, que anda ahí en la cuerda floja de ver si logra todavía Cobán. clasificar o no. Cobán también, que arrancó grave, pero arrancó muy mal, intenta empezar a resurgir. Bueno, y no digamos un Marquense, ¿no? También que hasta cambio técnico tuvo y demás. Entonces, ahí creo yo en la parte de abajo hay muchos equipos tambaleando. Lo cierto es de que el torneo permite que clasifiquen ocho, entonces eso le da mayor posibilidad a quien no ha tenido tanto mérito en las primeras jornadas o casi que prácticamente todo el torneo. Bueno, pues ahí está en la escena internacional de selección, la escena local con el torneo de apertura a 2 fechas, más un partido que se reprogramó para finalizar y conocer a los 4 que faltan. Que uno ya, el quinto ya creo que va a ser Sí, Malacateco. sí. Agarró una racha positiva el equipo de Roberto Montoya, y a ver si no remata los temas de este fin de semana. Así que gusto saludarles.